gente, esta es la parte número 20 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si no te has visto las anteriores 19 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Ya todo continúa cuando el señor Anshen dijo al protagonista que le entregase la espada en sus manos. Repentinamente, tras tomar la espada en sus manos, el señor Anshen cortó su mano llenando la espada de su propia sangre, y tras balancear aquella espada para quitar la sangre de la misma, comentó al protagonista que los caballeros no peleaban, que si estos peleaban habría un derramamiento de sangre, lo que atraería desastres, comentándole al prota que aunque la espada ya ha reconocido a su dueño, era mejor que el protagonista no la use si puede evitarlo. Al parecer el señor Anshen ayudó al protagonista a contener el poder de aquella espada, y así fue como pasó un rato. Ya tras un rato estos caminaban. Li Xuan le decía al protagonista que si aquel era el árbol grande donde vivía el Fénix, pero repentinamente alzó su mirada bastante impactado, debido a que se percató de lo que parecía ser un capullo. Este preguntó que si acaso era un capullo, preguntando que por qué existía tal cosa en ese lugar. Por otra parte, el protagonista miraba el capullo pensando que nuevamente era un capullo, así que el pozo del dragón, el nido de las hormigas y también aquel lugar, todos parecían tener capullos similares. Mirando fijamente a aquel capullo, el protagonista se preguntaba qué era exactamente dicho capullo, qué significaba para las bestias que habitaban el lugar. Pero repentinamente, mientras estos miraban el capullo, apareció el pequeño pollo, dando señales de que su madre estaba cerca, y mirando hacia el cielo, el señor Anshen se percató de que el ave Fénix había llegado a su ubicación. El ave que acompañaba al protagonista en su viaje chirrió y fue hacia su madre, dándole cariños a la misma en la cara. Ya con esto, el señor Anshen dijo al protagonista y a Li Xuan que debían aprovechar el momento para que estos se marchasen. Pero por otra parte, el ave Fénix miraba fijamente al protagonista. Esta a sus espaldas lograba ver el aura de un gran señor. Tras un rato, mientras estos estaban en el bosque, vemos que algo extraño sucedía cerca de donde se posaba el ave Fénix. Repentinamente, cerca de aquel capullo, el ave que acompañó al protagonista comenzó a chirriar al percatarse de una presencia totalmente diferente. Pero de estos no nos cuentan mucho debido a que el protagonista ya se había alejado. Y ya donde se encontraba el protagonista, el señor Anshen comenta que aunque se habían retrasado un poco, debían partir de inmediato hacia la ciudad santa, pues era de noche y deberían llegar a tiempo para la prueba otorgada por los dioses. Li Xuan comentaba que era una lástima que si estos pudiesen domar aquella cría de la bestia mítica, y aquel inigualable poder sería tan increíble como el de su madre. Sin embargo, resultó que devolvieron a aquella pequeña ave bastante despreocupados, pues parecía ser el protagonista, al igual que señor Anshen, no estaban preocupados por querer robar aquella pequeña cría. Pero el protagonista lo tranquilizó diciéndole a Li Xuan que aún así obtuvieron muchos beneficios al obtener las espadas. Cuando de repente en la cabeza del protagonista aterrizó aquella pequeña ave de la cual Li Xuan hablaba. Esta chirrió asustando hacia Li Xuan. El protagonista preguntó a la pequeña ave que por qué estaba allí, que qué sucedía con ella. Sin embargo, aquella pequeña colocó en la mano del protagonista un pequeño cascarón. El prota quedó bastante confundido, dándose cuenta de que se trataba de una cáscara de huevo. Pero ya por la noche en una mansión, alguien comentaba a sus dos súbditos que era una vergüenza para la familia Cape, comentando que un mocoso del que jamás habían escuchado hablar humilló a sus dos descendientes. Aquel chico de la familia Cape que retó al protagonista comentó que el protagonista no les tomaba en serio a ellos, la familia Cape, que no podían dejar pasar a tal arrogante individuo. Cuando el jefe de la familia Cape escuchó esto, respondió molesto que debería haber soldado cuentas con la familia Ann por lo que pasó
pasó muchísimos años atrás con su familia de los 6 héroes, pero como la bendición divina estaba cerca, con tantos ojos mirándoles, no era apropiado para ellos tomar represalias contra un pequeño joven mantenido por la familia An. Aquel pequeño chico que fue derrotado por el protagonista comentó que no era necesario que aquel jefe actúe personalmente, pues este había encontrado una solución. Sin embargo, era posible que este necesite un poco de ayuda por su parte. Este seguía comentando que en sus manos el protagonista tenía un abanico extraño, un viento extremadamente frío, el cual rompió al instante su cuerpo sagrado del emperador, que si no encontraba una solución jamás podría ganar al prota. Aquel jefe de la familia Cape comentó que escuchó hablar sobre aquel abanico del protagonista y rápidamente otorgó una joya al chico de la familia Cape que estaba resentido. Aquel chico no entendía lo que le estaban entregando, preguntando que si acaso se trataba sobre la protección de la diosa del viento. Este quedó sorprendido y rápidamente se arrodilló, comentando que realmente le sorprendía y que incluso estaban dispuestos a prestar la reliquia más preciada de su clan. Aquel jefe rápidamente explicó que aunque no estaba claro el origen de aquel abanico que poseía el protagonista, después de todo el viento era simplemente viento, pues con la protección de la diosa del viento, todos los elementos del viento no se pueden comparar, jamás podrían afectar a aquel pequeño chico de la familia Cape. Por otra parte, vemos al protagonista, quien andaba en el vehículo con el señor Anshen. Este se encontraba mirando la cáscara de huevo, la cual fue ofrecida o regalada por el pequeño pajarillo que durmió por muchos días en su cabeza. El señor Anshen comentó al protagonista que este no necesitaba pensarlo demasiado, pues comenta que según los rumores, las criaturas divinas siempre saldan las deudas con gratitud, y aquello también se consideraba el destino del protagonista, pues recordemos que aquella pequeña cáscara en realidad fue enviada por el ave fénix. Pero sin prestar mucha atención a esto, el protagonista junto a Anshen y Li Xuan llegaron finalmente a la Ciudad Santa, lugar donde parecían haber muchísimas personas. Tras llegar a aquel sitio, al señor Anshen, al igual que el protagonista y Li Xuan, llamaron mucho la atención. Una chica comentó a otra que allí estaba Anshen de la familia An, preguntando que si acaso así era la persona que estaba detrás del elegido por la familia An para la prueba. Estos parecían ser los candidatos para ver quién ganaba el puesto. La gente pensaba que el protagonista tenía mucho miedo y que por ello enviaron al señor Anshen como su guardaespaldas. Tampoco entendían por qué el protagonista también estaba acompañado por Li Xuan, quien es el hijo de una familia bastante poderosa. Anshen comentó al protagonista que allí era donde los concursantes se quedarían temporalmente. Este comentó que ya había hecho los arreglos y al día siguiente temprano organizarían el viaje hacia el lugar de la prueba. El prota pregunta que si acaso parece que tenían cierta hostilidad hacia la familia An. Li Xuan inmediatamente preguntó al protagonista que si acaso no sabía acerca de eso. El prota no entendía de lo que este estaba hablando, cuando rápidamente explicó que la razón por la que nadie recibió el regalo divino la última vez fue por An Tianzuo, el hermano de la señorita Anjin, pues en aquel lugar An Tianzuo se posó y no dejó que nadie obtuviese la bendición. Muchos preguntaron a este que cuál era el significado de que se colocase en el camino de todos los candidatos. A lo que de una manera muy sutil, An Tianzuo comentó a todos estos que solo quería darle una bienvenida y un nuevo giro a aquel aburrido ritual de herencia que depende de criaturas dimensionales. De esa manera fue como este eliminó a todos los candidatos del resto de las familias, por lo cual generó un profundo odio por parte de todos hacia la familia de An. El protagonista rápidamente preguntó a Li Xuan que qué seguía después de
aquella historia. El Li Xuan preguntó que cómo que qué pasó, pues luego eliminó a todos los aspirantes de aquella generación y no hizo nada hasta que la prueba terminó, marchándose incluso sin tomar él mismo la bendición. Y de esa manera explicó al protagonista que debido a todo lo sucedido con An Tianzuo comenzaron a colocar que para que las plataformas de teletransportación enviaran a todos los aspirantes a sitios aleatorios para evitar una masacre como la que generó An Tianzuo. Recordando aquella época, el señor Anshen se colocó a pensar que recuerda que había una niña en aquel momento, pues en la reunión de todas las familias tras el incidente por parte de An Tianzuo, inmediatamente la señorita An, madrastra del protagonista, preguntó que si acaso la regla de la bendición divina no era que cada uno asume la responsabilidad de su propia vida o muerte en caso de percances durante la prueba. Esta simplemente se excusó diciendo que en aquel sentido aquello era solamente un pequeño contratiempo en el territorio de la bendición divina. Dicha respuesta no gustó en lo absoluto al resto de familias partícipes. Sin embargo, la señora An comentó que era como cuando su esposo falleció, pues algunos insectos insignificantes intentaron acabar con la familia An y absolutamente nadie hizo nada. Repentinamente, en aquella reunión, una chica se acercó a An Tianzuo diciendo que este fue el que derribó a todos adentro del territorio divino. Aquella pequeña niña gritó que este era demasiado fuerte y que esta definitivamente sería tan fuerte como él en el futuro y que An Tianzuo lo vería con sus propios ojos. Dicha chica se encontraba mirando al protagonista y a sus compañeros desde lo lejos. Esta al parecer se encontraba en un balcón pensando que An Tianzuo no los había acompañado, cuando repentinamente tras aquella chica alguien llegó. Se trataba del chico de la familia Cape. Aquella chica le comentó que ese no sería parte de su plan y que no debía insistirle, pero el chico de la familia Cape insistía diciendo que no lo debía olvidar, que también era miembro de la familia de los 6 héroes y preservar la reputación de los héroes también era su deber. Pero repentinamente la mejilla de aquel chico de la familia Cape, al igual que su cabello, fueron cortados. Este fue un ataque tan veloz por parte de aquella chica, quien se movía incluso más rápido que el sonido. Esta, posándose detrás del chico de la familia Cape, le comentó que no quería decirlo por segunda vez, preguntándole que si acaso este creía que su fuerza era suficiente para decirle a esta qué debe hacer. Ya pasado un rato, vemos un huevo de bestia, compañera. Huevo el cual el protagonista no entendió por qué le fue otorgado por el señor Anshen. Este simplemente comentó al protagonista Shuowen que la señora, antes de partir, insistió especialmente en entregarle eso, pues aquella señora An comentó que el protagonista podría rechazar los otros huevos de bestias compañeras. Sin embargo, aquel debía aceptarlo a toda costa, pues aquel huevo la señora lo obtuvo personalmente del dominio dimensional anteriormente, y de todas formas el prota debía aceptarlo, pues de lo contrario le haría acompañarla a comer todos los días y también llamaría a la señorita Anjin para que se una a aquella comida. El protagonista sabía que no podía rechazar aquel huevo de bestia compañera, o si no viviría el propio infierno comiendo al lado de la señorita Anjin. Así fue como aceptó sin dudarlo, y marchándose el señor Anshen comentó que esperaría hasta que termine la prueba, deseándole así buena suerte en su camino marcial. Ya vemos que los atributos de aquel huevo de bestia compañera comentaba que era una bestia dorada con armadura de nivel legendaria, con el atributo vital de protección de acero, una fuerza de 19, velocidad de 11, resistencia física de 20, energía vital de 12 y la habilidad innata de forjada en acero, con el estado simbiótico de armadura. El protagonista quedó muy sorprendido, pensando que la bestia compañera tenía una defensa
defensa física extrema y su forma vinculada era una armadura de hierro que parece que la hermana Lan ya había preparado todo para él. Vemos que el protagonista se encontraba en un cuarto de motel con Li Xuan en diferentes camas, por supuesto. Pasando sin camiseta, Li Xuan le comenta al protagonista, o más que un comentario, le hace la pregunta que si acaso este ya se había decidido sobre en qué templo de la tierra sagrada realizaría la prueba después de entrar. Pues este comentaba que si no se equivoca, la técnica del disparo al sol que el protagonista mencionó debería ser en el templo del dios del sol, explicando que el alcanzar el estado completo de aquella técnica de cultivo solamente era posible mediante la prueba del templo del dios del sol, que otorga la técnica secreta del disparo al sol. Li Xuan comentó al protagonista que no se le daba bien leer las técnicas de ki, pero al menos con el ki del protagonista no era como el de la técnica del disparo al sol. Este sabía que el protagonista utilizaba otra técnica. El protagonista le explicó que no ha practicado la técnica del disparo al sol, así que no le importa dónde ir, pues pensaba que con esa apariencia que Li Xuan tenía no parecía alguien que practique alguna técnica, y que ni siquiera una de castidad, ya que se la pasa casi semidesnudo. Li Xuan comenzó a golpear al protagonista debido a que él mismo se estaba burlando de él. Este sabía perfectamente lo que Shuo Wen pensaba, así fue como Li Xuan le comentó que iría primero al templo del origen, pues después de ser teletransportados aleatoriamente, se encontrarían en el templo del origen, y luego así este podría acompañar al protagonista a buscar las pruebas que a este le interesen. Pero no solo eso, comenta que los representantes de la familia de los 6 héroes no tienen buenas intenciones hacia el prota, y todo era ya que este es el representante de la familia An. Además, John Cape, con quien el prota tuvo problemas, también estaba en aquella prueba, diciendo que debía tener cuidado si se los encuentra. El prota le comentó a Li Xuan que no tenía mucho interés en problemas, que si era necesario simplemente evitaría encontrarse con ellos, pues además la hermana Lan también le encargó a Anshen que le diese una bestia de armadura dorada con defensa al máximo. Li Xuan, tras escuchar esto, quedó profundamente sorprendido, preguntando que cómo era posible que le diesen una bestia con armadura dorada, pues comentaba que la familia Lan con el protagonista era demasiado generosa. Pero preparando su muñeca, Li Xuan le comentó al protagonista que este también estaba preparado. Este mostró la espada que había ganado, tras mostrar aquella grandiosa espada que expulsaba rayos de sí misma. El mismo parece haberse convertido en una persona totalmente diferente, explicando que el comandante, Dios del Trueno, era la mejor bestia compañera de ataque debido a que no tenía ningún rival en la clase legendaria, pues con un poder de ataque sin iguales te contaba. Li Xuan comentó que él era uno de los 10.000 que posee habilidades especiales guiadas por la mutación del Dios del Trueno, preguntando al prota que si a este le parecía genial. El prota simplemente le comentó que él, como una persona millonaria, parecía estar molestándole, pues recordemos que Li Xuan es una persona perteneciente a una familia con muchísimo dinero, pero a la mente del protagonista llegó un pensamiento, pues rápidamente le preguntó a Li Xuan que si acaso le había pedido a la señorita Xiao Lu, quien tiene muy buena suerte, que le ayudase a elegir, cuya cosa Li Xuan aceptó sus pecados debido a que utilizó la muy buena suerte de la vecina del protagonista para conseguir dicha arma. Ya así fue como pasó el rato. Donde se encontraba el grupo de candidatos comentaban que la información del personal ha sido verificada y que pronto se abriría el canal de enlace y todo el personal de la prueba debía ir hacia el centro. Ya con todos los compartimientos, llenos de todos los participantes, la plataforma de teletransportación comenzó a activarse. El protagonista se despidió de Li Xuan. Estos se verían en el templo celestial una
una vez que aparezcan. De esa manera fue como rápidamente fueron teletransportados. Bueno, creo que se dice teletransportados, pero qué pedo. Así fue como rápidamente esto dio a ejecución. El protagonista cayó arrodillado y tras spawnear levantó su cabeza pensando que había un espacio tan grande como el campo de prueba. Este quedó muy sorprendido comentando que en resumen debía seguir el mapa preparado por Anshen y encontrar a Li Xuan de antemano. Pero mientras el protagonista pensaba en esto, repentinamente llegó el chico de la familia Cape, especialmente John Cape, quien fue vencido por el prota. Tras el protagonista le comentó que habiendo ofendido a su familia Cape, aún el prota se atreve a participar en la bendición divina, pues comentaba que debe admirar la valentía del prota. El protagonista simplemente pensó que al parecer esta gente ya lo tenía todo planeado, pues absolutamente nadie debería saber dónde apareció. El protagonista supuso todo esto debido a que no solamente era John Cape, sino que estaba siendo acompañado por un grupo gigante de personas. John Cape rápidamente comentó al protagonista que solo se le pidió al anciano de la familia Cape que cambiara los puntos de teletransportación, y de manera muy fácil accedió, diciéndole al protagonista también que jamás podría escapar en esa oportunidad. Pero repentinamente, el medallón, o al menos la bolita que el protagonista usaba como collar, comenzó a reaccionar. Pues invocó la espada que consiguió en el viaje hacia el gran árbol cerca del ave fénix. El prota sabía que aquello era una espada que tenía que tomar sangre de otras personas, recalcando así sobre la cara de John Cape que debían ahorrarse todas las palabras amenazantes e innecesarias debido a que el prota tenía mucha prisa. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando este tremendo capitulazo. Si quieres ver el siguiente, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.